Vamos, Rafa, bienvenidos, bienvenidas al estudio de Nafimi. Hoy, vamos a estudiar la página 58 del Tratado de Nedarim. Estuvimos viendo la pregunta que hizo Ismael y Kefar Yama, o de Kefar de Yama, acerca de si el hecho de que yo tomaba un fruto que estaba al principio prohibido y lo plantaba, y eso daba más frutos si los gidulim están prohibidos, como el Icar, o los gidulim anulan la prohibición del Icar. Y habíamos visto que Rabbi Ishmael había tomado la opinión de dos sabios que eran permisivos y le dijeron, ¿por qué te vas a apoyar en ellos? Tenemos otras dos opiniones que prohíben, perdón, de un sabio que era permisivo. Y dije, ¿por qué tomas la opinión de uno frente a la opinión de dos que lo prohíben? Y vimos dos ejemplos, uno con Shevi'it, con Maaser, perdón, con la Terumá, y otro con la Orla. Entonces, Rabbi Ishmael ahora, Hadar Ata, ahora otra vez fue, le cambia de Rabbi Ami, el primero que había ido a ver que no le supo responder. Upashitle Minara, y le hizo la pregunta desde este punto de vista. Llamar Rabbi Yitzhak, llamar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yitzhak que no me Rabbi Yohanan. Litra Betzalim Shetikna, un litro, un litra. Litra es una cantidad, no es un litro exactamente, pero por facilidad lo vamos a llamar litro. Una cantidad de cebollas. Shetikna, vino la persona, le separó las terumot y los macerot, ya está preparada para poder comer. Uzera, y ahora la plantó en la tierra, y de ahí crecieron nuevas cebollas. Esas nuevas cebollas hay que separar nuevamente terumot y macerot. Umitaseret leficula, es decir, vegamotalitra ametukenet, es decir, también el origen que había, que ya estaba separado del terumot y macerot, también sobre eso hay que separar. Es decir, que si plantó una litra y ahora de repente le crecieron 10 litros, ¿qué va a decir? No, pero una litra yo ya la había separado terumot y macerot. No, aún así, de los 10 tiene que separar terumot y macerot. Alma, o tangidulim, mebatlim, maikar, es decir, que lo que crece anula lo que era al principio. Entonces responde la Gemara, rechaza esta prueba y dice, no, Dilma le jumbra shani. Dice, a lo mejor aquí es diferente, porque aquí solamente es una jumbra. Es decir, quieren ser más estrictos con el tema de las terumot y los macerot. Dicen, bueno, sabes que vuelve a separar más, no hay problema. Somos estrictos y te decimos que vuelvas a separar más. Ela, entonces, la Viami trató de responderle, Minhada, de aquí, de Tania, como se enseñó una verita de Shimon, no merece de Shimon. כל דבר שיש לו מתירים, כגון תבל, מעשה שני, והקדש וחדש, לא נתנו בהם חכמים שיעור. Es decir, todas aquellas cosas que están prohibidas, como por ejemplo Tebel, ¿qué es Tebel? Es una cosecha que no fue preparada separándole terumot y macerot, y a eso se le llama Tebel, ¿verdad? Maser Sheni, el segundo Maser que se separa, el Ekdesh, algo que fue consagrado para el Betamigdash. Hadash es la nueva cosecha antes de que se separe el Omer. Sobre eso, los sabios no fijaron una cantidad en la cual se anula. ¿Qué quiere decir? Que si se me mezcla grano Tebel con grano que ya se separó el Terumot y Maaserot, hay un principio que conocemos todos, que es Batel Beshishim, que se anula en 60 partes. Sobre esto no se anula. ¿Por qué? Yesh laem tikun, yesh lo matirim. Es decir, hay una forma de reparar esa mezcla. ¿Cómo? Separando terumot y macerot, ¿sí? O si es Ekdesh haciendo pidión, o si es Hadash separándolo. ¿Bien? Entonces, sobre eso no fijaron los sabios una medida. Mejor la pero todo lo que no tiene forma de repararse, que con terumat maaser, jalá, la terumá, ¿por qué? Porque la terumá solamente la puede comer el cohen, la terumat maaser es lo que el cohen mismo separa, la jalá. ¿Sí? La orla es un fruto que creció en 3 años. Si me mezclaron frutos de 3 años, de menos de 3 años, con frutos de más de 3 años, ¿qué puedo hacer? Ya no sé cuál es cuál. No tengo forma de diferenciarlo. Que la ella quieren, ¿sí? Las mezclas prohibidas de cereales. Las nuba en jajamim, shiur, ahí fijaron los sabios una cantidad. Uno es que se anula en 100 partes, una es que se anula en 1000 partes, otro es que se anula en 60 partes. Sobre eso dieron una cantidad. Amruló, le dijeron los Jajamim a Rabbi Shimon, Való Shevi'it en la Matirim, pero espérate, ¿acaso la prohibición de Shevi'it
es decir, algo que creció en el séptimo año, yo lo tomé y se me mezcló con otras cosas. ¿Acaso no hay forma de repararlo? Verona no va a Jamim Shiur, y los sabios no fijaron una cantidad. Es decir, ¿cómo puede ser? Si no hay forma de repararlo, entonces ¿por qué los sabios no fijaron una cantidad? Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, en Masajet Shevi'it, a Shevi'it, o Seret, Kosheu Bemina, el Shevi'it queda prohibido en cualquier pequeña cantidad que se mezcló con algo que es de su propia categoría, es decir, grano con grano, frutas con frutas, ¿sí? Cebollas con cebollas, etc. Amar Lahem, les dijo Rabbi Shimon, Afani, Lo Amru, Ela le Biur. Aquí solamente estamos hablando en cuanto al Biur del Shevi'it. Es decir, que el Biur, ¿qué es? Es aquello que sobró. Hay todo lo que son la prohibición de Shevi'it recae mientras se sigue encontrando ese tipo de fruta o verdura en el campo, yo puedo seguir tomándolo para mí. Yo puedo, todo es efker. Pero si ya pasó el periodo, la temporada, yo tengo que tomarlo y eliminarlo. Eso se llama biur. ¿Bien? Entonces ahí fue solamente en cuanto al biur, a balagilá, pero en cuanto a comer, benotenta. Es decir, está prohibido si da gusto a lo que se mezcló con ello. Veimena no tiene tam, y si no le da gusto, es decir, estaríamos hablando de Matel de Shishim, como solemos decir, que se anulan 60 partes, Harehi Betela, ese Shevit queda anulado. Pues a priori de esta verdad que estamos viendo, Shen Din Gidulim que Din Ikar, es decir, que la ley de lo que creció de ellos no es la misma ley de lo que era originalmente, y los Gidulim, lo que creció, que estaría permitido. Entonces, la Gemara nuevamente dice, Bedilma Hanami Lejumrashane, dice, a lo mejor también aquí se está haciendo Lejumbra, estamos siendo más estrictos de lo que en realidad hay que ser. Y es por eso que se prohibió. Perdón. Ela, entonces dice la Gemara, Minhada Pashta. De aquí le vino a explicar. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah de Shevit, Betzalim, las cebollas, Shiyadu Alehem Geshamim, que les llovió encima en el año del Shevit. Él tenía cebollas puestas ahí, ¿sí? Solas suyas ahí en una caja. Empezó a llover y esas cebollas, Simhu, empezaron a echar raíces. Y Mayualin Shelahen Shehorim, si cuando brotaron las hojas de esas cebollas eran Shehorim, es decir, que tienden hacia el negro, son oscuras, eso es una señal que crecieron bien. La carga ahí y es el suelo el que les dio los nutrientes para crecer así. Entonces, Asurim, ¿por qué? Porque es Sefir Shevit, son plantas del Shevit, del séptimo año. Muy bien, ahora, Horiku, pero si no se fueron hacia el negro, sino que estaban un poquito verdosas, Logadlu, Meashpaat Hakarka, no crecieron por la influencia del suelo, sino que solamente por el agua que recibieron. Y ahí están permitidas. Y Hananiah ben Antígonos, Omer, Im Yeholim Litalesh Be'alim Shelahen Asurim. Y Hananiah ben Antígonos dice otro modo de diferenciar. Dice así: si pueden las cebollas, Litalesh, se pueden arrancar, ¿sí? Tomándola de las hojas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Shehazakim hem Be'alim Be'yeneku Yafe. Una carga gadlu, es decir, yo trato de tirar y las cebollas están bien atadas al suelo, eso quiere decir que están tomando del suelo, y entonces están asurim, porque nekdan, le Motzei Shevit, y lo mismo ocurre si estamos en Motzei Shevit, eso eran cebollas que estaban del sexto año, que les llovió encima el séptimo año y se brotaron. Lo mismo ocurre si son cebollas del séptimo año y ahora estoy ya en el octavo año. Mutarim, ahí están permitidas. Le membra, ¿qué vamos a decir aquí? De Kiduleh Heter, Maalim Etaisur, es decir, que algo que crece de manera permitida anula la prohibición que había antes. La Gemara de Seti dice, Bedilma Bimdu Hanim, es decir,
Aquí estas cebollas no eran cebollas normales, las había ya machacado la persona o las había cortado. Y del hecho de que no estaba el icar mismo, lo que originalmente era lo que estaba prohibido, ya no está de la misma manera, entonces ya por eso saltó la prohibición. Dice Ela, entonces, Minhada de Tan. Vamos a tratar de responder de otro lugar, de aquello que fue enseñado en una brecha. Perdón. Amenakesh im Hakuti. Una persona que es Javer, que sabe guardar las leyes de Teromot y Maserot, está reuniendo hojas sobrantes, está quitando sí, las hojas sobrantes de la cosecha con un kutí. El kutí que es una persona que tenemos dudas de si su conversión fue sincera o no. En la halajá sabemos que el kutí tiene una condición particular. En el campo del kutí. Ahora, Sheno Maser, pero tal, el kutí no suele separar sus Maser. ¿Y qué está recogiendo? Bejasayot, es decir, un tipo de verduras particulares. ¿Qué tienen de particular? Que el zarokale, es decir, la semilla no desaparece. Habíamos visto ayer que había una diferencia entre si la semilla se desaparecía totalmente al plantarla en la tierra o no. Ahora dice, Ogel mehen agilataray. El jaber puede comer de ello una comida temporal. Es decir, como el tebel, una persona está recogiendo en el campo, en el momento puede tomar sin necesidad de separar terumot y maasero. Un measerán vadai, ¿sí? Pero cuando tiene que reunir, se reúnen todas y hay que separar seguro maaser. La Bishimon Ben Elazar Omer, y Israel Hashud, a la Shevi'it, si es un Israel, el dueño del campo es un judío que sospechamos que no cuida las leyes de Shevi'it, le mostraré Shevi'it mutar. Cuando termine el año de Shemitah, está permitido comer de esas hojas. Entonces dice de aquí, de Membra, de Giduleh Heter, Ma'alimeta Isur, que algo que crece de manera permitida elimina la prohibición de lo que había antes. La Gemara dice, no, Dilma, de Dabash Daró Calé. A lo mejor aquí es solamente cuando algo es algo que se planta y desaparece su semilla. Hatania, como se enseñó en una breita. Eluhen Hasayot, que son las Hasayot. Gon Haluf, Ashum de Abetzalim. Diferentes tipos de verduras. El ajo, las cebollas, ¿sí? Es decir, Shem de Barim, Sheikar Kayam, Veno Kale. Es decir, que lo esencial de esa verdura, una vez que la planta se queda ahí y no desaparece. Entonces vuelve la Gemara de hacer y dice, Bedilma, a lo mejor, Bimdujanim, a lo mejor es que ya las machacó antes. Después la Gemara dice, Hashud al Shevit Katana. Dice, no, aquí estamos enseñando que es alguien que sospechamos que no cuida las leyes de Shemitah. Y puesto que nosotros, que se sospecha de que va a hacer algo prohibido, en Otoreach, Lidoj, Etaisur, él no se va a molestar en machacar las cebollas o los ajos, etcétera, para evitar la prohibición, si le da igual de todas formas. Entonces vuelve a rechazar la Gemara y dice, Betilma a lo mejor, Beta'arobet, a lo mejor aquello que que permite la pereita de comer las hasayot del año octavo, es cuando están mezcladas. Dice a Menakesh Katane, dice, no, aquí está enseñando el Menakesh, que está arrancando las hojas ahora. Shemash Masheogel Etalim Beshaat Hanikush, es decir, que está comiendo esas hojas en ese mismo momento. Afalpish Elonita Arebu, a pesar de que no se mezclaron. Pregunta la Gemara, dice, si es así, Lema Tehebet Yuvte de Rabbi Yohanan u de Rabbi Jonathan. Entonces vamos a ver entonces, que si es como entonces me estás diciendo, tendríamos una contradicción entre Rabbi Yohanan y Rabbi Jonathan, que trajeron arriba en cuanto a la orla y a los kilaim, los dos ejemplos que habíamos visto. Y ellos dijeron, que aquello que creció de manera permitida no anula la prohibición que había antes. Amar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, Shania, Shevi, dice no, el año de Shemitah es diferente. ¿Por qué? Oír, Beisura, Ali de Carca. ¿Por qué? Porque puesto que la prohibición le recae sobre esa verdura o esa fruta por medio de la tierra, es decir, la tierra es la que tiene que descansar. Ubetelá,
por lo tanto, שיש לה לשבות ¿ok? Por lo tanto, betelata, es decir, perdón, la anulación de esta prohibición, nami aliye de carca, también es por medio de la tierra, es decir, lo que va, yo planto eso que estaba prohibido y va a crecer, lo que crece va a estar permitido. Y te he puesto que la prohibición le llegó porque yo infringí algo que tiene que ver con la tierra, trabajé la tierra cuando está prohibido trabajar, ¿no? Entonces, la anulación de esa prohibición también va a venir por el trabajo de la tierra. Pregunta la Gemara, Haremase. Pero el diezmo de Isura al de Carca, que la prohibición también recae por medio de la tierra. Ve, él mete la toalla de Carca, pero no se anula por medio de la tierra. Es decir, yo tomo algo que tendría que separar más, como vimos en el primer caso de hoy. Un litro de cebollas, que están prohibidas, las planto, me crecen 10 litros, esos 10 litros y tengo que separar 10 litros de cebolla, de maaser sobre eso. Entonces vemos que la tierra no anula esa prohibición. De Tania, como se enseñó en una verita litra maaser, un litra de maaser, que está en manos del Leví, maaser rishon, que es Tebel Shezera'a Bakarka, las plantó en la tierra, Vishvija, y de repente le fue muy bien y crecieron muchísimas cebollas. Arejí, que a ese litrín. Ahora son 10. Antes era un litra y ahora son 10 litros. Ayevet de maaser. Tienes que separar maaser de todo. Beshevit, hiciste en el año de Shemitah. Veota litra maaser alea mi makom ajer, le fija shvon. Si es Shemitah, todo está exento de maaser. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que separar el maaser de otro lugar. Es decir, tomas esos 10, ¿cuánto tengo que separar? Un litra, pues tomo de otras verduras que no son de maaser y separo el maaser de ahí. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que el maaser es algo que la prohibición lo genera en la tierra y el hecho de plantarlas y que dé algo nuevo no anula la prohibición. Entonces les va a responder la Gemara y va a decir, no. Hambre, vamos a decir, maaser, ¿sí? El maaser es algo diferente. Digun hu de kagarimle. ¿Qué es lo que provoca que algo esté prohibido si yo no separé maaser? El hecho de reunirlo en montones. A partir del momento en el que yo cogí la cosecha y la amontoné, ahí recae la obligación de separar maaser y no antes. Entonces no es la tierra la que le da la prohibición del maaser a la cosecha, sino que es el hecho de amontonarla. Entonces no la amontoné. Entonces por eso, perdón, aunque yo lo plante, no me va a anular la prohibición como estábamos viendo. Hasta aquí llega la página 58. Tengamos un excelente día. Antes de Shabbat Kodesh, estudiaremos la página 59. Que tengamos Hanukkah Sameach, Chodesh Tovu Mevorach, Shabbat Shalom, Tizku Benzo.